Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de Travis en español, y bienvenidos a todos los que nos están visitando en este estudio de los miércoles. Seguimos nuestros estudios en los Salmos. Esta noche vamos a estar estudiando el Salmo 103. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábranlos en Salmo 103, un salmo de David. Un salmo de David que habla del perdón de Dios, porque es un Dios que perdona, así es su naturaleza. Y así es este Dios de David. Y me imagino que aquí David está hablando de su propia experiencia. Él sabe de lo que está hablando. A lo mejor se acuerda de la historia del rey David, lo que pasó con él, con Betsabé y Urías, el esposo de Betsabé. David cometió adulterio y asesinato. Y David expresa un gran reconocimiento de su pecado y un arrepentimiento de su pecado en el Salmo 51, si quieren ir a leer el Salmo 51. Y él habla que el pecado que cometió era un pecado en contra de Dios. Obviamente era un pecado en contra de otras personas, pero primeramente y mayormente era un pecado en contra de Dios. Y aquí en este Salmo expresa la bendición y el gozo de conocer el perdón de un Dios de compasión, un Dios de amor. Miremos los primeros dos versículos aquí, como siempre encontramos, la mayoría de las veces encontramos que en el primer versículo 2 encontramos la declaración del tema principal del Salmo y la declaración del propósito del Salmo. Bendición de Dios de parte de David. Primero dos versículos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí David se está hablando a sí mismo. Dice, alma mía, o sea, está hablando de todo su ser y lo dice tres veces. Dice, alma mía, todo mi ser, alma mía, está hablando claramente a sí mismo. David, hoy yo voy a bendecir a Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, una clara indicación a quién está bendiciendo. Dice dos veces, Jehová. Bendice alma mía a Jehová, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y va a dar la razón aquí por qué quiere bendecir a Dios. ¿Por qué? Por sus beneficios, sus bendiciones, las cuales David no quiere olvidar. Y ahora da una larga explicación de este Dios que está bendiciendo. Este Dios no quiere olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Y quién es este Dios? Bueno, veamos. Primero, versículos 3 al 5. Es un Dios perdonador. Un Dios quien perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es quien perdona. Él es el quien hace el acto de perdonar. Y miren los beneficios aquí, la lista de los beneficios del perdón. Perdona todas tus iniquidades. Sana todas tus dolencias. Te rescata del hoyo en la cual te estabas hundiendo. Te corona de favores y misericordias. Te sacia bien tu boca de la sed que tienes y te rejuvenezca como el águila. Esos son los beneficios de ser perdonado. ¿Piensa usted alguna vez que ha experimentado el perdón de Dios? O quizás el perdón de una persona que tú habías ofendido. Antes de tener el perdón, ¿cómo te sentías? ¿Culpable? ¿Vergüenza? ¿Humillado? ¿Quizás inseguro? ¿Condenado? Hasta a veces nos sentimos físicamente afectados por la culpabilidad de nuestro pecado. Pero después del perdón de Dios, o quizás el perdón que ofrece una persona, nos sentimos más livianos,
contentos, nos sentimos sanados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Si comprendemos la seriedad del pecado en contra de Dios, como David lo hizo en Salmo 51, entonces comprendemos y entendemos también la bendición increíble de ser perdonado. Ahora miren, versículos 6 al 7, aquí habla y siguiendo describiendo, hablando de este Dios que es perdonador, también es un Dios de justicia y rectitud. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Habla de la justicia y de la rectitud de Dios. Dios hace justicia, es justo, hace justicia, hace cosas rectas porque esa es su naturaleza. Él es justo. En particular, lo que está hablando David aquí significa que Dios busca justicia para los que están oprimidos. Y su justicia y su rectitud se ve claramente en la dirección que dio a Moisés y la ley, el camino que dio para el pueblo de Israel. Mira, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, él no lo dejó sin saber qué hacer. Les dio sus mandamientos, les dio su ley, les dio el camino de justicia y rectitud. Y la rectitud de Dios, la justicia de Dios también se ven claramente en las obras que hizo en la historia. Israel tenía la ley y tenía la experiencia de las obras de Dios. Y sabían que Dios era un Dios justo y de rectitud. O sea, sus obras, las obras de Jehová, la palabra de Jehová, la ley, reflejan su carácter y su naturaleza recta y justa. A veces la gente, yo me he fijado, a veces la gente no entiende por qué Dios dio la ley y una ley tan específica y con tanto detalle. Si uno se pone a leer el Éxodo, Levítico, Números, y aquí estas cosas nos parecen tan extrañas con tantos detalles. Pero es porque la ley demostraba en forma particular y en forma específica el carácter de Dios, el carácter de la santidad y cómo esa santidad, cómo ese carácter de Dios debía ser reflejada en su pueblo. Obviamente, desafortunadamente, el pueblo no cumplió con la ley. Entonces, la promesa era Jesús. Y vino Jesús, el Mesías, quien cumplió perfectamente la ley. Y esa, reflejada en su ser y su obra, cumplió la ley perfectamente en su ser, en su obra, y vemos en él la perfección de la ley, y vemos cumplida en él todas las promesas de la ley. Ahora, para nosotros, el desafío no es obedecer la ley. Muchos creen, ahora nosotros debemos obedecer la ley. No, nuestro desafío no es obedecer la ley. Nuestro desafío, nuestra misión, nuestro propósito es ser transformados, conformados diariamente a la imagen del Hijo Jesucristo. Y así somos morales, somos éticos, somos llenos del Espíritu Santo. No queremos ser legalistas, pero no cumplimos la ley porque hay un montón de leyes que cumplir, pero porque Jesucristo cumplió la ley y Él está en nosotros y nosotros en Él somos transformados a su imagen. Sigue versículos 8 al 12. David sigue describiendo a este Dios perdonador. Y aquí en este poema, como hemos hablado de los poemas hebreos, a veces se usa paralelismo, se repite la idea para enfatizar la idea. Y mira lo que dice aquí, versículos 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le teman, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira el paralelismo, mira la repetición. Misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. No contendrá para siempre, no guardará para siempre el enojo. No nos ha tratado como lo merecemos, no nos ha pagado como lo merecen nuestros pecados. Mira cómo se manifiesta, dice el salmista, la misericordia y perdón de Dios. Su misericordia es como la altura de los cielos. No vemos el fin, es infinito. Y nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, los ha perdonado, entonces los ha puesto tan lejos como el oriente es del occidente. Piensen en eso, no sé, a mí me gusta la geografía, los mapas y todo eso, algunos de ustedes quizás también, algunos no, pero piensen en esto. Si ven un globo del mundo, para un lado vamos para el este o el oriente, y uno siempre, no importa dónde está en el mundo, da la vuelta, siempre va a rumbo al este, al oriente. Nunca se encuentra con el occidente. O dice, bueno, me voy para otro lado, voy a ir para el oeste, y voy en ese rumbo y nunca encuentra el este. O sea, el este y el oeste, el oriente y el occidente nunca se encuentran. Pero dice, ¿y qué tal del norte y el sur? Bueno, si uno va para el norte y llega al polo norte y cruza el polo norte, va para el sur. Si llega al polo sur, cruza el polo sur, va para el norte. El norte y el sur se encuentran en los polos. El oriente y el occidente nunca se encuentran. Entonces, algunos dicen, estos antiguos, estos del tiempo antiguo, ellos creían que el mundo era plano. Ellos no sabían nada que el mundo era redondo. El salmista sabía que el oriente y el occidente nunca se encontraban. ¿Ok? Interesante eso. Pero así fueron perdonados nuestros pecados, alejados y olvidados. Y a veces, esto es interesante, porque a veces la mentalidad popular, a veces hay una división, ¿no? Una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. A veces la gente piensa, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, de juicio, de castigo, de enojo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un Dios de amor, de perdón, de gracia. Pero Dios es siempre el mismo Dios. En el Antiguo Testamento es un Dios también de gracia, misericordia y perdón. David lo experimentó personalmente. El pueblo de Israel lo experimentó personalmente. Ahora David empieza a hablar de Dios, el perdonador, el Dios de rectitud y justicia, como Padre, como Dios Padre. Versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces David aquí personaliza aún más su descripción de este Dios perdonador. Es como un padre que compadece de los hijos. Jehová hace lo mismo con los que le temen. Hace lo mismo, es un padre con los que tienen una relación de reverencia y amor con él. Los perdona como un padre. Y lo hace porque nos conoce. Como Él es el que nos creó, sabe que somos criaturas frágiles, somos criaturas de polvo,
Somos como la hierba, la flor del campo, frágiles y temporarios. Pero la misericordia, la justicia de Dios es eterno para con sus hijos, con los que le conocen, con los que guardan su pacto, sus mandamientos. Es un Dios Padre. Y ahora versículos 19 a 22, David amplifica el tema. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Da aquí David un recordatorio de quién está hablando. Jehová, el Creador, el Rey de todo. Mira lo que pide, mira lo que dice el salmista. Bendecidle los ángeles. Bendecidle todos sus ejércitos, los huestes celestiales. Bendecirle todas sus obras, o sea, lo que hace da honra y gloria a su nombre. Y bendecirle, David, otra vez, hablándose a sí mismo, todo el ser de David. Termina igual como comenzó. Bendecirle, alma mía, a Jehová. Quien perdona, quien es justo y recto, quien es misericordioso, quien es Padre. Voy a bendecirle yo. Quiero que bendizcan ustedes, el pueblo, el reino, sus obras, que todos bendigan a Dios. Conclusión. Dios conoce a los que son de Él, sus hijos. Es nuestro Padre. Él sabe quién son de Él, los que tienen una relación con Él. Y en nuestro caso hoy día, los que tenemos una relación con Él por medio de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Somos adoptados como sus hijos. Y Dios perdona el pecado de los que son suyos. O a lo mejor Dios no me va a perdonar, dicen algunos. No. La cruz fue suficiente una vez para siempre para dar el perdón de todos los pecados de toda persona. Solamente tenemos que recibir ese perdón en nuestra vida. Reconocer nuestro pecado, confesar nuestros pecados y decir gracias Dios que tú me perdonaste. El único pecado que no se perdona es el pecado de no creer, de rechazar a Cristo. Bueno, también, porque Dios es nuestro Padre y somos suyos, Dios también disciplina a los que son suyos. Y a veces la gente confunde el castigo con la disciplina. Jesucristo tomó el castigo de nuestros pecados en la cruz. Pero como hijo de Dios, Dios nos disciplina. Y a veces eso duele, a veces es duro, pero es una disciplina de corrección, de amor, porque quiere cambiarnos y transformarnos y no dejarnos en el pecado. Es igual que un padre terrenal. Un padre, a veces hay que castigar, disciplinar al hijo, pero el castigo no es castigamos a los hijos sin propósito, porque nos da enojo, porque nos están irritando, sin propósito, no. Queremos disciplinarlos para decir, hijo, hija, así no se hace, así no se debe ser. Estás incorrecto y quiero ayudarte a aprender para que no te quedes en lo mismo. Así es Dios con nosotros. No quiere que nos quedemos en el pecado. Entonces nos disciplina para que nos arrepentimos del pecado y que cambiemos y que seamos transformados más y más como Cristo. Entonces, en fin, basado en este salmo, bueno, y basado en la palabra y basado en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas,
tenemos muchas razones de bendecir a Dios, de agradecer a Dios, de decir gracias Dios porque eres mi Padre y me perdonas y gracias por la disciplina en mi vida. Ese no me gusta, pero gracias por la disciplina porque es una disciplina perdonadora, es una disciplina que me va a cambiar, que me va a mejorar. Un salmo de David, un salmo que creo que viene de su propia experiencia. Pecó grandemente en contra de Dios, varias veces, pero especialmente cuando cometió adulterio con Betsabé y cuando mató a Urías. Pero también experimentó en su vida un gran perdón. Ojalá ese es su testimonio, que puede decir que Dios le ha perdonado los pecados y que ahora puede bendecir a Dios en todo su ser. Gracias por participar en el estudio de este Salmo 103. Este domingo que entra vamos a estar reuniéndonos otra vez en español en la iglesia, en las facilidades. Como he dicho, si puede estar ahí, bienvenidos, pero vengan preparados para que sea un poco diferente la cosa, con máscara y una distancia social, y no vamos a estar tocando ni abrazando nada de así. Si cree que necesita quedarse en casa unas semanas más o hasta que cambien un poquito más las cosas o hasta que podamos tener cuidado de niños, quédese en casa. Vamos a hacer todo lo posible empezando este domingo, el primer domingo, de estar en vivo y grabando en vivo todo el servicio y grabando el sermón, para que si necesita quedarse en casa, puede todavía participar en la adoración. Vamos a dar más instrucciones acerca de eso y paciencia mientras vamos aprendiendo de cómo manejar esta tecnología, pero queremos que usted tenga la bendición de estudiar la palabra y de participar en los estudios, aunque si necesita quedarse en casa. Bueno, oremos y ojalá los puedo ver a muchos de ustedes este domingo. Señor, damos gracias por este salmo. Que un salmo de más de 3000 años, pero un salmo que nos habla y que aplica a nuestras vidas aún hoy. Gracias que eres un Dios perdonador y que podemos darte gracias porque somos tus hijos, porque nos has perdonado y porque podemos bendecirte con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.